lo base de la cultura mediterránea milenaria, un árbol fuerte y robusto que puede vivir miles de años con duras condiciones de vida y que simboliza la sabiduría y la resistencia frente al paso de los tiempos. El aceite de sus aceitunas es la base de la dieta mediterránea. La presentación, que es como me gusta. A mí me gusta siempre decir que yo soy un indígena del desierto de Tabernas, que es verdad, nací y me crié ahí, y hijo de mi padre y de mi madre. Todo lo demás me lo ha regalado el haber nacido allí y ser hijo de mi padre y de mi madre. Lo demás son anécdotas. Y la suerte de casarme cuando me fui a estudiar a Córdoba con Maribel, una cordobesa enamorada también del desierto de Tabernas y del aceite de oliva. Mira, yo pertenezco a un grupo del Hospital Reina Sofía, donde hace 40 años empezamos de una forma muy humilde a estudiar, porque ya se empezaba a hablar del aceite de oliva, pero todavía no se había desarrollado mucho del aceite de oliva y del colesterol, y empezaba el tema del infarto. Y bueno, dos locos, mi maestro y yo, pues dijimos, venga, vamos a empezar a investigar en ratita y con 8 litros de aceite. Luego seguimos con los seminaristas del seminario de Córdoba, que son santos, se prestan a lo que quiera. Bueno, y poquito a poco, al final, nuestro grupo tiene unas 40 personas. Hemos desarrollado pues más de 120 trabajos en revistas de altísimo impacto internacionales, 60 tesis doctorales, o sea, nuestro currículum en aceite de oliva, afortunadamente, es muy extenso. Pero a petición del público aquí presente, de José María y de Luis, mi segunda faceta es la historia. Yo soy un enamorado de la historia y estando en esta maravilla de sitio, probablemente en el sitio donde entró el aceite en España, pues también vamos a dar unas pinceladas sobre la historia del aceite de oliva, que también es muy interesante. Mirad, como todos sabéis, el aceite de oliva es la cuenca mediterránea, lógicamente, es donde aparece. Hay quien dice que para que se cultiven olivos tiene que verse el Mediterráneo, ya eso no podemos decirlo así. Pero el aceite de oliva nace y la primera evidencia que tenemos es de hace unos 10.000 años en la franja sirio-palestina. Fijaros qué cosa más triste con la situación que tienen ahora. Las primeras prensas de aceite, muy rudimentarias, en piedra, están ahí. No sabemos si el uso del aceite al principio fue alimentario o como cosmético y medicamento, porque la producción era muy limitada. Lo que sí sabemos es que ya hace 5.000 años, en Mesopotamia, ya la producción y el comercio del aceite era muy importante, porque tenemos evidencia en las tablillas de terracota de todos estos pueblos de transacciones comerciales de aceite importantísimas. Sin duda, una de las culturas que más promocionó y que más cuidó el aceite fue esta belleza que es la cultura minoica, Creta y Santorini. Supongo que todos sabéis que Creta y Santorini son dos islas del Mediterráneo oriental y probablemente esta cultura que floreció hace 4.000 años se basó en la producción y en el comercio internacional del aceite de oliva. Ellos producían aceite de oliva, su cliente fundamental era Egipto. El aceite de oliva entonces, su uso fundamental era como cosmética y medicamento, en la alimentación menos, y probablemente esta cultura es el mito de la Atlántida. Ya sabéis que Santorini, que está muy en boga hoy desde el punto de vista turístico, es una media luna. Esa media luna era redonda. El cataclismo más importante que tenemos evidencia histórica fue la explosión del volcán de Santorini. Esa explosión hizo que esta civilización desapareciera completamente, hasta que a final del siglo XIX se descubrió y se descubrieron estas maravillas. Esta pintura no la hace una cultura cualquiera. La belleza de esta civilización se basó fundamentalmente en el comercio del aceite de oliva. Como os digo, los egipcios eran unos grandes consumidores, pero no grandes productores. Los egipcios utilizaban el aceite de oliva en la cosmética, incluso para la momificación, era muy importante. Pero ellos no podían producir aceite de oliva, o muy poco, en el Valle del Nilo. Había que utilizarlo para otras cosas mucho más importantes. Sin duda, quien difunde el olivo y el aceite de oliva en todo el Mediterráneo fueron los comerciantes, los fenicios. Evidentemente, Fenicia es una franja de 120 kilómetros de largo por 20 de ancho, pero eran los comerciantes. Entonces ellos van difundiendo el aceite de oliva por todo el Mediterráneo y probablemente lo trajeron a España en Cádiz,
probablemente entra a través del puerto de Cádiz, la ciudad más antigua de Europa, hace unos 3000 años. Los griegos fueron y siguen siendo el pueblo que más ha amado al olivo y al aceite de oliva. De hecho, el olivo para los griegos es el árbol sagrado, y por muchísimas razones. Pero es que todavía hoy día los griegos son el pueblo que más consume aceite de oliva, el doble ahora mismo que lo que consumimos nosotros. Y los romanos, en su expansión, son los que ya hacen una explosión en cantidad del aceite de oliva. Pero, curiosamente, la producción de aceite de oliva en el mundo romano se hace fundamentalmente en la Bética, en España. El valle del Guadalquivir, toda la zona de Cádiz, todo el sur, es la zona de explosión del aceite de oliva. El aceite de oliva era un bien estratégico en el mundo romano. Toda la producción de aceite de oliva era controlada por el Estado, y era el Estado el que luego se encargaba de difundirla. El transporte del aceite de oliva en nuestra zona se hacía por río y ya luego se llevaba a la desembocadura del Guadalquivir y desde allí en barcos mucho más grandes hacia Roma. Tenemos controladas más de 100 puertos fluviales entre Córdoba, Sevilla y Écija, donde se envasaban el aceite de oliva que se producía en Jaén, en las sierras donde se produjera, se transportaba en odres de pellejos de animales y allí era envasado en estas ánforas, las ánforas Dressel 20, que pesan unos 30 kilos y les cabían 75 litros de aceite. Y desde allí todo iba hacia Roma. La ánfora, lógicamente, es barro. Después de un mes lleno de aceite, ese barro con aceite es imposible de reutilizar. Son envases de un solo uso. Pero claro, eso hay que procesarlo, porque si tú esas ánforas las tiras, pues es una fuente de suciedad, de animales, de ratas. Y entonces en Roma, hace 2000 años, se crea el primer basurero ecológico del mundo, que es el Monte Testaccio, la 8ª colina de Roma, el Monte de los Tiestos. El Monte de los Tiestos, como veis ahí, mide 1 kilómetro de perímetro y 80 metros de altura y contiene unos 65 millones de ánforas. La iban poniendo, la rompían, la iban metiendo una en otra y las cubrían con cal. De esa forma era imposible que ese barro empapado en aceite pudiera ser fuente de epidemias, de animales, etc. Y además el Monte Testaccio, cada una de estas ánforas lleva el sello de la fábrica de donde procede y una serie de títulos picti, de anotaciones de la cantidad, de quién era el dueño, de los inspectores que habían pasado. Una maravilla. El Monte Testaccio sigue estudiándose desde hace mucho tiempo, dando una información alucinante. Pero es que también estos señores nos tienen que enseñar mucho, antes lo estábamos comentando. Mirad, ellos sabían y valoraban mucho más el aceite que nosotros, como veréis. Columela, que era un gaditano, un agrónomo gaditano del siglo I, ya empieza a catalogar los aceites dependiendo del momento de cogida y de la elaboración. El aceite de verano, el Oleum acerbum o Omphacium, este aceite era el aceite verde. Este aceite se utilizaba fundamentalmente para la cosmética y los medicamentos. Los aceites verdes, el Oleum viride, lo que acabamos de tomar ahí arriba, el aceite de septiembre, de octubre, el verdolino, ese aceite era con mucho el más apreciado. Y luego los aceites maduros, lo que ahora llamaríamos lampante, eran aceites ya mucho más tardíos, recogidos en el suelo. O sea que estos señores ya sabían lo que ahora estamos empezando a descubrir. Pero es que además en la elaboración estaba el oleum flos, la flor del aceite, que era el aceite que se elaboraba en la primera prensada, y luego ya en sucesivas prensadas, incluso con agua, pues ya era el oleum sequens. Pero otro detalle muy importante es que estos señores le pusieron oficialmente precio al aceite. Mirad, entre un oleum maturum, un lampante y un oleum flos, el mejor aceite, la diferencia de precio era de 1 a 5. Valía 5 veces más el aceite maravilloso que un aceite lampante. Vamos, lo mismo que ahora, exactamente igual. Que da igual, que se ha llegado a pagar más caro el lampante que el aceite. O sea, fijaros hasta qué punto, hasta qué desarrollo llegaron los romanos en la calidad y en el conocimiento del aceite. Un ciudadano libre romano consumía
unos 50 litros de aceite al año, 25 para el cuidado corporal, 15 litros para iluminar. El aceite no produce, se le añadía sal y no produce humo. Entonces iluminaba lógicamente las casas de los patricios, los sitios más importantes, y 10 litros para la cocina. Ya en los recetarios romanos ya sí se empieza a ver la elaboración de alimentos con aceite de oliva. Entre otras cosas porque el aceite era un producto tan de lujo que no era fácil poder difundirlo en el consumo. Y esto sí lo hicieron los árabes. Los árabes, cuando llegan a la península ibérica, digamos que producen la explosión del cultivo del aceite de oliva. Hay frases muy bonitas que dicen que entre Córdoba y Sevilla el sol no podía llegar al suelo porque las ramas de los olivos lo impedían. O sea, fue la explosión y la popularización del uso del aceite de oliva. El aceite de oliva forma parte de la cocina árabe prácticamente en todos los platos. Pero llega la tragedia. En el siglo XV y XVI expulsamos a los moriscos y a los judíos. El mundo cristiano era el mundo de la mantequilla y del cerdo, y el mundo árabe y el judío era el mundo del aceite. El consumo de aceite se prohíbe, está perseguido por la Inquisición. Y de ahí viene el nacimiento de los mantecaos. Para hacer que los judíos y los moriscos tomaran cerdo, se inventa el mantecao, hacer un pastel, algo que sea muy agradable, conteniendo grasa de cerdo, y así le obligaban a consumir cerdo. Esta crisis del aceite de oliva dura hasta más o menos el siglo XIX, donde ya vuelve el florecimiento, Jaén, Córdoba, Sevilla, ya vuelve la explosión de la producción del aceite de oliva. Pero, como vamos a hablar de medicina, el aceite de oliva en la medicina también tenemos testimonios desde hace 5.000 años. La primera receta que tenemos con aceite de oliva viene de Mesopotamia, donde al médico se le llamaba el conocedor de los aceites. Y hay una receta que dice que cuando un varón tiene una retención de orina, con un tubo de bronce se le instila un poquito de aceite de oliva con mirra y se resolvía. Luego, los egipcios también lo utilizan mucho. Sinué el egipcio, supongo que había oído hablar de esa novela, de Mika Waltari, fue un personaje real. Era el médico de la corte de Ramsés II. Y él ya utiliza el aceite de oliva fundamentalmente para todo el uso externo. Heridas, quemaduras, úlceras, ya lo menciona mucho. Los grandes padres de la medicina, Galeno e Hipócrates, que son los dos grandes médicos de la antigüedad, de origen griego, aunque Galeno trabajó en Roma, prácticamente en todas sus medicinas utilizaban el aceite de oliva. Y una cosa muy curiosa es que Galeno define en la primera crema hidratante, que es agua, aceite y cera de abejas, la primera crema hidratante de la historia. Y luego hubo un personaje importantísimo que ha llegado hasta el siglo XIX. Dioscórides era un médico del ejército de Nerón que publicó el primer tratado de farmacia de la historia, que ha estado en vigor hasta el siglo XIX. El Dioscórides tiene más de 500 sustancias, más de 500 medicamentos para todo tipo de males, y en el 90% de ellos el aceite de oliva forma la base del medicamento. Y la explosión ya del aceite de oliva en la medicina se produce en el mundo árabe, pero en España. Cuando los árabes llegan a España, lógicamente era dentro de su mundo el mundo más fértil que tenían. Y cuando Abderramán III se independiza del califato de Damasco y crea la corte de Medina Zara, allí se reúnen todos los científicos, todos los artistas, los literatos más importantes de todo el mundo, fueran cristianos, fueran judíos, fueran árabes, y allí se desarrolla una medicina espectacular. Curiosamente, parece que la base de la medicina de Medina Zara se basa en la llegada. Este es el mihrab de la mezquita de Córdoba, si todos conocéis, es una maravilla, y tiene mucha relación con la medicina de Medina Zara porque tiene el mismo origen. El mihrab es una obra cristiana. El emperador de Bizancio, de Constantinopla, se unió con Abderramán III para luchar contra los abasíes de Damasco, que eran sus enemigos comunes, y le regaló el mihrab de la mezquita. Los artesanos y las teselas vienen de Bizancio
y hacen, esto es un mosaico bizantino, pero es el mihrab de la mezquita de Córdoba. Y al mismo tiempo le regala un ejemplar del Dioscórides, que es un personaje de la corte, el monje Nicolás, que era el traductor de la corte de Medina Zara, lo traduce al árabe y, basado en el Dioscórides, probablemente fue la explosión de la importancia de la medicina del mundo árabe. Sin duda ninguna, antes os he puesto al gran Maimónides, que tiene frases tan importantes como, por ejemplo, el médico sabio no cura con medicina mientras pueda hacerlo con una dieta adecuada. La mayoría de las enfermedades que sufre el hombre se deben a una alimentación deficiente o a una alimentación desmesurada. Fijaros más o menos la situación que tenemos ahora mismo. Luego, personajes importantísimos como Averroes. Averroes da el primer piropo al aceite de oliva virgen, que dice que cuando las aceitunas proceden de árboles, cuando el aceite procede de aceitunas maduras bien recogidas y no ha sido tratada artificialmente, puede ser incorporada por la constitución humana. Fijaros qué forma de definir el aceite de oliva virgen. Otro personaje importantísimo fue Abulcasis, en la corte de Medina Zara, que publica el libro de los aceites, un libro donde hay 100 medicinas basadas en el aceite de oliva con diferentes sustancias. Por ejemplo, el aceite de laurel, aceite con hojas de laurel maceradas. Ese aceite servía, decía que abría la boca de los vasos y relajaba los órganos, o sea, efecto vasodilatador del aceite de oliva, macerado con laurel. Y llega la catástrofe, llegan los reyes católicos, se expulsa a los judíos y a los moriscos y el consumo de aceite de oliva como alimento cae en picado, pero no como medicina. Fijaros la anécdota que en nuestro libro fundamental, El Quijote, Don Quijote ya sabéis que era muy aficionado a que le dieran palizas y le daban unas pocas de vez en cuando. Pues las medicinas con las que se curaba Don Quijote eran el bálsamo de Fierabras y el aceite de Aparicio. El bálsamo de Fierabras era una medicina inventada, estaba hecha a expensas de el aceite que embalsamó a Jesucristo y que se lo encontró Fierabras en el fondo de una ánfora en Roma, en fin, una historia un poco rocambolesca, lo curaba todo. Pero el aceite de Aparicio sí fue un medicamento real, era un medicamento que inventó un curandero de la Zubia, de Granada, carísimo, estaba hecho de trementina, lombrices, aceite de oliva, miel. Decía una frase, esto es más caro que el aceite de Aparicio. Cuando muere, la mujer, la viuda, vende a la corte la fórmula del aceite por una renta anual de 80 ducados, vamos, un dineral. Era uno de los medicamentos más importantes de la época, hecho, por supuesto, a base de aceite de oliva. Como bien sabéis, no todas las enfermedades son del cuerpo, también hay enfermedades del alma. Y también el aceite de oliva era muy importante. ¿Cómo podíamos saber si una persona que había enfermado estaba mal físicamente o se debía a alguna maldición que le había echado a alguien? Un mal de ojo, con la prueba del dedo. La prueba del dedo se sigue utilizando todavía en muchos sitios y se trata de mojar con el dedo índice de la mano derecha en aceite y echar 3 gotas en una taza con agua. Si se disuelve, es un mal de ojo. Y si quedan las 3 gotas flotando, es una enfermedad física. Y ahora que está muy de moda, la epidemia. En el año 1790, en una epidemia en Alejandría de peste, estaba tomada en ese momento por las tropas francesas, el cónsul francés se da cuenta que los trabajadores del molino de aceite de Alejandría no habían padecido ninguno la peste, porque estaban embadurnados en aceite de oliva. Bueno, esto luego parece que se demostró también en otros sitios como Centroamérica y tal, que el untarse en aceite de oliva podía proteger del contagio de estas grandes epidemias. Eso realmente no lo hemos podido demostrar. Bueno, y después de 5.000 años dando vueltas con las pestes, el mal de ojo y todo este tipo de cosas, llega el siglo XX. Este cuadro que tenéis ahí me encanta, es un cuadro que pinta Julio Romero de Torres, el gran pintor cordobés con 19 años, y el primer cuadro además que lo hace famoso, se llama Mira qué bonita era. Esto es una niña de Santa Marina
que muere de tuberculosis con 19 años. Esta imagen me viene muy bien para explicaros que en los 3 millones de años que lleva la especie humana más o menos dando la lata por aquí, las causas de muerte de la humanidad siempre han sido el hambre, las muertes violentas o las infecciones. Pero a partir del siglo XX y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, todo esto cambia radicalmente. Siempre nos moríamos de esto y a partir de ese momento, y sin duda ninguna, gracias a los avances de la medicina, de la higiene y de la alimentación, pasamos de una esperanza de vida de 50 años a una esperanza de vida de 85 como tenemos en este momento. Y eso, sin duda, se debe a una prolongación de la vida, digamos, artificial, a lo que he dicho, a la medicina, a la higiene, a la nutrición. Porque según dicen los grandes genetistas, la especie humana nace para vivir 50 años. Sería nuestra esperanza de vida normal. Cuando la mujer deja de ser fértil y empieza una decadencia física, aunque eso ahora mismo, por supuesto, no es real, o cuando el hombre ya empieza a deteriorarse un poquito, pues es el momento de que nos quitemos de en medio. Y nuestros genes están preparados para defendernos del hambre, de las infecciones, de los traumatismos, pero no estaban preparados para defendernos cuando prolongamos la vida. Y aparecen lo que llamamos las enfermedades degenerativas. Eso que hay ahí no es una obra de arte, eso que hay ahí es una arteria coronaria de una persona que sin darse cuenta poquito a poco se le fue obstruyendo hasta que ese coagulito que hay en el centro lo mató de un infarto. Bueno, pues esto es la arteriosclerosis y esta es la enfermedad de la que hoy enfermamos y nos morimos fundamentalmente. La arteriosclerosis no es una enfermedad como puede ser una tuberculosis que la produce un germen y lo tratamos y lo curamos. La arteriosclerosis es una inflamación y una obstrucción progresiva de nuestras arterias cuando en las personas se da lo que llamamos los factores de riesgo cardiovascular. Hay muchos factores de riesgo, pero sin duda ninguna los fundamentales son el colesterol, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaco y la oxidación. Y a esto es a lo que nos hemos dedicado en los últimos 40 años a estudiar cómo el aceite de oliva es capaz de mejorar todos los factores de riesgo, menos el tabaco. Estos factores de riesgo no son ninguna broma. La frecuencia de estos factores de riesgo en la población nuestra ahora mismo, pues por ejemplo, hipertensos son el 30% de la población. Colesterol alto tienen hasta un 40% de la población. Diabetes, la diabetes del adulto, son entre un 10 y un 15% de la población mayor de 50 años. Sigue fumando el 30% de la población y la obesidad, que va en aumento, hasta un 30%. Y lo que es más peligroso, sobre todo la obesidad infantil, que es un auténtico drama. Si yo os pregunto a vosotros qué enfermedad teméis, seguro que decís que un cáncer. Es a lo que todos le tememos, al cáncer. Pues el cáncer cada día está más controlado, cada día curamos más cánceres. Hoy día se curan el 60% de los cánceres. En cambio, cada día nos morimos y enfermamos más de enfermedades cardiovasculares, hasta el punto que nosotros enfermamos o morimos un 40% de enfermedades cardiovasculares. Del cáncer hoy día solo un 25%. O sea que la lacra fundamental hoy día, por supuesto el cáncer es muy importante, pero muy por encima están las enfermedades cardiovasculares. Y no solamente que nos matan, es las limitaciones que producen. Una persona con infarto, con trombosis cerebral, crea una serie de problemas a ella, por supuesto, y a la sociedad, terroríficos. Y esto es lo que nosotros queremos combatir. Todo esto hizo que en los años 60, cuando ya empieza a haber una epidemia de infarto en las personas, sobre todo en los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, pues este señor tan listo que está ahí, que es Ansel Keys, diseña el primer estudio, el estudio de los 7 países, analizando personas de Estados Unidos, de Canadá, de la cuenca mediterránea, de Japón, y llega a una conclusión maravillosa. Las personas tienen más infartos cuanto más colesterol tienen en su sangre. Y las personas tienen más colesterol en su sangre dependiendo de la grasa que consuman. Los países anglosajones, Estados Unidos, norte de Europa, son los países de la mantequilla y del cerdo. O
son los que más colesterol tienen y los que más se mueren de esto. Mientras que los países mediterráneos son los países más pobrecitos, pero son los países de la dieta mediterránea. Dieta pobre con aceite de oliva, con mucha diferencia, con mucha menos incidencia de infarto y mucho menos colesterol en su sangre. Esto fue lo que dio lugar, sin duda, lo que disparó lo que llamamos la teoría del colesterol. Y ya a partir de este momento empezamos a desarrollar los estudios encaminados a ver cómo influye la dieta en todos estos factores, y sobre todo la grasa. Y de aquí aparece la definición de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea hoy día definimos como 3 pilares. Por supuesto, los cereales, el trigo, en cualquiera de sus formas. Pasta en Italia, pan en nuestra zona, las tortas en el norte de África. El vino, una moderada cantidad de vino, moderada, y sobre todo con las comidas. Y, por supuesto, la estrella, que es el aceite de oliva, sin duda ninguna. Pero a nosotros, además, nos gusta no hablar de dieta mediterránea, sino de estilo de vida mediterránea, porque sin duda ninguna no es solo la dieta, es nuestra forma de ser, el comer en familia, esas sobremesas largas, nuestra alegría, nuestra fiesta, la cohesión familiar, comer en familia, que los abuelos participen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios donde se demuestra que las familias latinas donde la abuela vive en la casa tienen menos infartos. O sea que no solamente se trata de la dieta, es nuestra forma de vida también, sin duda ninguna, forma parte de estos beneficios, el estilo de vida mediterráneo. A nosotros nuestros pacientes no nos piden que le bajemos la tensión o el colesterol, nos piden esto. Este señor es Matusalén y este señor vivió 120 años y llegó pues con esa carita de serenidad y de felicidad que quiere. Esto es lo que a los médicos nos piden los pacientes, que hagamos que lleguen así. Y eso lo podríamos resumir en una sola palabra. ¿Qué hay que hacer para eso? No oxidarse. Si nosotros, nuestras moléculas no se oxidan, podríamos vivir 120 años, sin problema ninguno. ¿Y qué es lo que nos oxida? Pues mirar, ahí nos oxidan muchas cosas. Agentes externos, las radiaciones, el exceso de sol, el tabaco, pero sobre todo nos oxida lo que entra por la boca, la comida. ¿Y qué nos protege? Al mismo tiempo igual, nos protegen también los antioxidantes que nosotros somos capaces de tomar. Aquí hay un equilibrio entre agentes que nos tienden a oxidar y agentes que nos protegen de la oxidación. Cuando el equilibrio está en favor de lo que nos oxida, nos oxidamos, envejecemos y aparecen las enfermedades degenerativas. Cuando somos capaces de protegernos de la oxidación, pues estas enfermedades o no aparecen o aparecen mucho más tarde. ¿Qué nos oxida? ¿Os suena, no? La comida habitual de nuestros niños. Bueno, de nuestros niños y no menos niños. Las proteínas y la grasa es la mayor fuente de producción de radicales libres, de agentes oxidantes que podemos consumir. ¿Y que nos protege? Sin duda ninguna, el alimento con más potencial antioxidante que existe es el aceite de oliva virgen. Sin duda ninguna. Ya sabéis que el aceite de oliva virgen está compuesto de un 97% de grasa, el ácido oleico fundamentalmente, pero tiene un 3% de magia, que son los componentes minoritarios, fundamentalmente los polifenoles, los compuestos fenólicos, aunque luego están los carotenoides, el escualeno, tenemos muchísimo más. Se han identificado hasta 300 componentes minoritarios. Sabemos el efecto de bastantes de ellos, pero todavía sabemos que nos queda mucho camino por descubrir de estos componentes. ¿Qué hacen los polifenoles del aceite de oliva? Los polifenoles del aceite de oliva tienen un efecto antioxidante potentísimo, un efecto antiinflamatorio, un efecto antiagregante, mejoran el funcionamiento de las plaquetas, un efecto antimicrobiano, antitumoral, mejora, por supuesto, los lípidos de la dieta. En definitiva, como veis, todo un espectro tremendo de efectos protectores de estos polifenoles del aceite de oliva virgen. Y ahí tenéis el catálogo de lo que nosotros llamamos enfermedades degenerativas. Esas enfermedades que hasta el siglo XX no existían, porque no vivíamos más de 50 años, y que a partir del siglo XX es lo que nos mata.
La arteriosclerosis, lógicamente, con el infarto y la trombosis como consecuencia, la demencia, el Alzheimer, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas, las cataratas se deben a una oxidación de las proteínas del cristalino, el Alzheimer y, por supuesto, el cáncer. El cáncer se debe a una alteración de nuestros cromosomas por fenómenos oxidativos. Todas estas enfermedades, que son las que hoy tenemos, porque hoy afortunadamente, si quitamos la epidemia del COVID, que fue realmente dramática, realmente hoy día controlamos la mayoría de las infecciones, sobre todo en los países que vivimos bien. Pero estos son nuestros caballos de batalla ahora mismo en la medicina, todas las enfermedades degenerativas, y todas tienen como base fundamental la oxidación. Al hablar de aceite de oliva, ya tenemos, bueno, de eso sabéis vosotros más que yo, tenemos que hablar de la composición en polifenoles. No todos los aceites son iguales, ya lo sabéis. Nosotros a lo largo de estos años hemos podido identificar que existe una cifra mágica. La cifra mágica de polifenoles son unos 300 miligramos o 300 partes por millón, 300 miligramos por kilo de polifenoles. Eso sería la cifra mágica que hace que el aceite tenga unas características organolépticas muy buenas, que esté muy rico, que no pique en exceso y al mismo tiempo que tenga todas las propiedades beneficiosas que debe de tener para protegernos de estas enfermedades. Bueno, lo que no hay duda ninguna es que el enemigo público número uno es ese, la grasa animal, la grasa saturada en cualquiera de sus formas, embutido, mantequilla, carne roja y, ojo, aceite de coco y aceite de palma, que son peores que la mantequilla y que el tocino, aunque sean aceites vegetales. Ya sabéis el gran fraude de toda la bollería industrial elaborada con aceite de origen vegetal. Están hechos con aceite de palma y aceite de coco, riquísimo y baratísimo. Eso es peor que la mantequilla y que el tocino. Toda esta grasa saturada es nuestro enemigo. Desde los años 60 y 70, los médicos empezamos a buscar cuáles son las dietas que tenemos que aconsejar a la población para evitar el desarrollo de estos problemas. Los países anglosajones no tienen aceite, entonces ellos lo que propugnan es no consumir grasa, una dieta baja en grasa. Problema de la dieta baja en grasa, que lo que más valora el paladar humano es la grasa. Imaginaros comer una ensalada sin aceite, eso es prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Pues que en Estados Unidos, que es los que propugnan la dieta baja en grasa, los que la lideran, es la población que tiene más porcentaje de obesos de lo que llamamos el mundo civilizado. ¿Por qué? Porque esta dieta es muy difícil de llevar, no se lleva. Frente a esta dieta, los países mediterráneos, con Italia, Francia y España a la cabeza, propugnamos el consumo de una dieta mucho más agradable, con un 35% de las calorías en forma de grasa, siempre que la grasa proceda fundamentalmente del aceite de oliva. Ahora os voy a resumir en estos últimos 40 años todo lo que hemos ido descubriendo. Por supuesto, no comparamos la dieta mediterránea con la dieta basura, que desgraciadamente es la que consumimos, con la dieta expensa de grasas saturadas, hamburguesas, pizzas, etcétera. La comparación siempre la hacemos entre la dieta baja en grasa de los países anglosajones y la dieta mediterránea. Indiscutiblemente, en el tema del colesterol, la dieta mediterránea se lleva, por supuesto, el premio porque es la única dieta que es capaz de subir el colesterol bueno, el colesterol HDL. El colesterol HDL es tan bueno que es capaz de curar la arteriosclerosis, o sea que es capaz de sacar el colesterol de la arteria, llevarlo al hígado y eliminarlo. Mejor que los medicamentos. Problema del colesterol HDL, que para tenerlo alto hay que elegir bien a los padres. Y claro, eso es un poquito difícil. Entonces, lo único que sube el colesterol HDL es el ejercicio, un poquito de vino, un poquito, y el aceite de oliva virgen. Son las únicas tres cosas. Hoy por hoy no tenemos ningún fármaco que suba el colesterol HDL. Solamente el ejercicio, una moderada cantidad de alcohol y el aceite de oliva. Como os dije antes, no solamente el colesterol, la diabetes. La diabetes es un problemón ahora mismo tremendo. Un 15% de adultos diabéticos producen la mitad del consumo sanitario
de un país. O sea, un 15% de diabéticos consumen la mitad del presupuesto sanitario del país. Y pongo este cuadro, la familia de Carlos IV, de Goya, porque aparte de ser uno de los cuadros que más me gusta del Prado, explica que la diabetes del adulto es una enfermedad genética. De un padre diabético, la mitad de los hijos tienen predisposición a serlo. Si los dos padres son diabéticos, prácticamente el 90%. Esto lo podemos prevenir si los hijos de diabéticos se mantienen delgados, hacen una dieta adecuada, ejercicio físico, etc. De la diabetes, como de casi nada, no se había hablado el efecto del aceite de oliva hasta hace unos 40 años, porque como el aceite de oliva era una cosita así, una anécdota del Mediterráneo, los investigadores de Estados Unidos, de Inglaterra o del norte de Europa no tenían el más mínimo interés. Empezamos a estudiar el tema de la diabetes y el aceite de oliva y hemos visto que el consumo de aceite de oliva virgen es lo más satisfactorio y lo más beneficioso que puede consumir un diabético. En los que tienen predisposición a la diabetes puede evitar la aparición de la diabetes, pero en los que ya son diabéticos, el consumo de aceite de oliva virgen, os habréis dado cuenta que la palabra virgen va siempre, ¿eh? O sea, nosotros no hablamos jamás de aceite de oliva si no es virgen. El aceite de oliva virgen disminuye las necesidades de insulina o de antidiabéticos orales en los diabéticos, hasta el punto que cuando un diabético se pone muy enfermo y se ingresa en un hospital y hay que ponerle una nutrición artificial, bien por vena o bien por sonda, la mitad de las calorías de las alimentaciones especiales para diabéticos son aceite de oliva. Imaginaros hasta qué punto el beneficio. Pero otra de los factores de riesgo importantísimos, esto se me está desbocando el Mac, es la tensión. Estos señores están muy contentos, pero si les tomáramos la tensión probablemente la tenían bastante alta, ¿eh? Un 40% de los adultos somos mayores de 50 años, somos hipertensos, y la tensión multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir un infarto o una trombosis cerebral. Este fue el primer estudio en el mundo que demostró el efecto hipotensor del aceite de oliva virgen. Este es uno de los primeros estudios en el seminario de Córdoba. Niños sanos, delgaditos, de unos 20 años, empezaban en la barra de la izquierda, pasaban de una dieta baja en grasa a una dieta mediterránea con aceite de oliva. Les bajaba la tensión de 12 a 11. Cuando volvían nuevamente a consumir la dieta baja en grasa, les volvía a subir la tensión. Esto ya hoy día se ha demostrado en jóvenes, en viejos, en hombres, en mujeres, en gordos, en flacos, en fin, en cualquier estrato de la población. Sabemos que el aceite de oliva virgen disminuye la tensión arterial. Y muy importante, y este estudio también fue, por primera vez lo comunicamos en nuestro grupo de Reina Sofía, el efecto anticoagulante del aceite de oliva. Hasta el año 96, que nosotros publicamos el trabajo, sabíamos que el consumo de grasa de pescado, de salmón, era sanísimo por su efecto anticoagulante. Protegía mucho al corazón y a las arterias, y es verdad. Del aceite de oliva no se había hecho nada, como casi en todo. Hasta esos años no se había investigado nada en aceite de oliva. Bueno, pues demostramos que el aceite de oliva tiene un efecto anticoagulante y antiagregante igual o superior a los omega 3, a la grasa del pescado. Y es el único alimento que es capaz de estimular un sistema que tenemos todos en el organismo de disolución natural de los coágulos. Aquí se nos están produciendo coágulos a todos, pero el sistema fibrinolítico, nuestro sistema natural de disolución, lo está disolviendo. Y eso solo lo estimula el aceite de oliva virgen. No lo hacen ni los omega 3 ni la dieta baja en grasas. Hasta hace 12 años, prácticamente, lo que nosotros podíamos decir del aceite de oliva, hasta hace 12 años, es que el aceite de oliva, vamos a ver si no me peleo con los... Nada, no quiere. El Mac y yo no nos llevamos bien, evidentemente. Mirad, hasta hace 12 años, y además os lo digo exactamente, hasta que se publicaron los primeros estudios, nosotros podíamos decir que el aceite de oliva elevaba el HDL, es antioxidante, que mejoraba el metabolismo de la glucosa, que es hipotensor, que tiene un efecto anticoagulante, pero no podíamos decir mucho más, porque todo lo que habíamos hecho eran estudios en personas
en un corto periodo de tiempo, viendo los efectos. Pero la medicina de hoy, y estoy acabando, no os preocupéis, ¿vais bien? ¿Aguantáis todavía? ¿5 minutos? Venga. La medicina actual se llama la medicina basada en la evidencia. O sea, no me cuente usted rollo. Si yo me tomo esto, ¿voy a enfermar o me muero menos o no? Y eso es, los estudios que hay que hacer se llaman ensayos clínicos. Coja usted a una población alta, dele esta medicina o esta dieta y vamos a estudiar a lo largo de los años qué pasa con esta población. Con el aceite de oliva esto no se había hecho hasta hace 12 años. Hacer estudios en humanos con dieta es tremendamente complicado. Hay que controlar muy bien y sobre todo hay que darle la dieta al paciente y a la familia, porque si no es imposible que en una familia durante 5 o 7 años se lleve adecuadamente la dieta porque económicamente no pueden y además no van a hacer 2 comidas en una casa, una para el paciente. Y esa es una de las grandes complejidades de estos estudios. El primer estudio que se publicó fue el estudio Predimet de nuestros queridos compañeros catalanes, de Ramon Struch. Este estudio lo que hace es estudiar a 12.000 personas con factores de riesgo, o sea, hipertensos, obesos, diabéticos, con colesterol alto, pero no habían tenido todavía un infarto. Lo siguieron durante 5 años y a los 5 años ven que las personas que siguieron una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen habían enfermado o muerto un 30% menos que los que siguieron una dieta baja en grasas. Esta fue la primera demostración, el estudio Predimet, se publicó en New England, entonces era la primera revista, ahora es el Lancet, pero en ese momento fue la primera demostración de la eficacia del aceite de oliva virgen y la dieta mediterránea en la protección cardiovascular. Nosotros no participamos en este estudio porque estábamos dándole la vuelta, digamos, poniendo ya la guinda final, que fue nuestro estudio CardioPrep. Se publicó en Lancet hace 2 años y lo que nosotros hicimos es hacer este mismo estudio, pero en personas que ya habían tenido un infarto. O sea, seguimos a 1.000 personas que habían sufrido un infarto en el año anterior durante 7 años, la mitad de ellas con dieta mediterránea y la otra mitad con dieta baja en grasas. Al cabo de los 7 años, las personas que habían consumido dieta mediterránea habían enfermado o muerto un 26,6% menos. Y sobre todo, los hombres, que con mucho es el grupo más importante, hasta un 33% menos. O sea que entre la dieta baja en grasa, que hasta ese momento era la que en teoría había que mandar, y la dieta mediterránea, la diferencia era un 33% de protección. Todos estos individuos estaban perfectamente seguidos, tratados con las medicinas que tenían que estar tratados, y a eso el aceite de oliva le añade un 33% más de protección. Imaginaros lo que esto supone. Las medicinas que hoy día utilizamos para las personas con infarto, que supongo que todos habéis oído hablar, las estatinas para el colesterol, la aspirina, los beta bloqueantes, consiguen una protección entre un 25 y un 30%. El aceite de oliva virgen llega a ser superior a las medicinas en protección cardiovascular. Y lo que es más importante, el efecto es sumatorio. O sea, que las medicinas hacen su papel. Si además añadimos aceite de oliva virgen, tenemos un 30% más de protección. Estos 2 estudios han cambiado la perspectiva del mundo de la dieta en los factores de riesgo cardiovascular y en los pacientes con enfermedades cardiovasculares ya establecidas. Problema, que se nos ocurre publicar el trabajo cuando no hay aceite. Entonces, claro, ahora lo que tenemos que ver es qué pasa en los años siguientes, cuando vuelva a haber grandes producciones de aceite, porque además estos estudios, curiosamente, se han difundido mucho más fuera de España que en España. Y tiene una razón clarísima. En España el 70% del aceite que se produce es aceite de oliva refinado, no es aceite de oliva virgen. Y nosotros hablamos de aceite de oliva virgen. El aceite refinado no tiene nada que ver con esto que hemos visto, porque la mayoría de los efectos beneficiosos se deben a los componentes minoritarios. Fijaros, en esta diapositiva es muy curiosa. La barra verde es lo que normalmente pasaría a las personas que han tenido un infarto en la población general, porque la gente no se cuida, no toma la medicación adecuada. O sea que en 7 años
el que ha tenido un infarto reinfartaría o moriría un 35% de las personas. De las personas que entraron en nuestro estudio, las que siguieron la dieta baja en grasa consiguieron reducir hasta un 25%. Y la dieta mediterránea consiguió reducir hasta un 17%. O sea, que si los pacientes siguen la dieta adecuada y los controles adecuados, indiscutiblemente se mueren menos. Pero de los que están maravillosamente bien controlados, los que toman dieta mediterránea, se mueren un 30% menos o enferman un 30% menos que los que están maravillosamente bien llevados con dieta baja en grasa. Esta imagen es la imagen que más ha impactado en el mundo médico. Tiene dos mensajes. Primero, si tiene usted un infarto o una enfermedad cardiovascular, cuídese. Haga bien la dieta y tome la medicación, que se va a morir mucho menos. Y en segundo lugar, y si toma aceite de oliva virgen, probablemente la cosa vaya muchísimo mejor. Bueno, este trabajo de Lancet, nuestro grupo tiene unas 40 personas, ha sido bueno, el colofón de toda una vida investigando en aceite de oliva. Este trabajo ha sido considerado el mejor trabajo de investigación en Europa en el año 2022 y sus primeros autores, que son muy jóvenes, son dos de nuestros investigadores jóvenes, los investigadores mejores de Europa de ese año. O sea, ha sido un trabajo muy importante. Y a mí me gusta, basado en todo esto, hablar de la magia del aceite de oliva virgen, porque realmente tiene magia. Y, por supuesto, va mucho más allá que el colesterol. Todo el mundo piensa en el colesterol, no. Los efectos milagrosos, maravillosos del aceite de oliva se deben a mucho más que su efecto sobre el colesterol. Sabemos que protege nuestras arterias, lo que llamamos el endotelio, el interior de la arteria. Tiene un efecto antioxidante impresionante, anticoagulante impresionante, antiinflamatorio, antitumoral. Y todavía nos queda mucho por descubrir. Nuestro equipo lo que está haciendo ahora, y en lo que estamos dedicados, es a investigar los mecanismos a través de los cuales el aceite de oliva virgen produce todos estos efectos. No hemos encontrado, ni nuestro grupo ni ningún otro grupo, ni un solo efecto negativo cuando hemos estudiado cualquier efecto sobre el aceite de oliva, ni un solo efecto negativo. Más potente que las medicinas, igual o más potente, con una ventaja, que no tiene efectos secundarios. Ni siquiera el precio, porque ahora es que está muy caro, ¿sí? Nosotros aconsejamos consumir entre 40 y 50 centímetros cúbicos de aceite al día, lo que supone 1,5 litros por persona. Aunque esté a 8 euros o a 10 euros, 15 euros al mes, por consumir el 30% de las calorías y que te va a dar una salud impresionante, no me parece caro. Y ese es el consumo real que aconsejamos de aceite de oliva. Y esto ya, como dije antes, los griegos ya lo descubrieron hace 2500 años, porque según nos dice la mitología, el Consejo de los Dioses, presidido por Zeus, se reúnen para elegir al dios protector de Atenas, la capital de Grecia, y se presentan Atenea y Poseidón. Entonces Zeus le pide a los dos que ofrezcan a la ciudad el mejor regalo que puedan. Poseidón con su tridente toca el suelo y aparece un caballo alado, símbolo de la fuerza, símbolo del poder en la guerra, en fin, importantísimo en aquellos tiempos. Atenea toca con su vara el suelo y nace el olivo sagrado de la Acrópolis, que el último lo plantó la reina Sofía. Bueno, pues los dioses por unanimidad dan la victoria a Atenea, por eso la ciudad se llama Atenas, porque había ofrecido a la ciudad un árbol que era luz en la noche, bálsamo para la herida y un alimento que daba salud y energía. Bueno, espero no haberos aburrido mucho. Te sorprendería, no es más. A una tostada se le suelen echar como mucho, y haciéndola con generosidad, 15 centímetros, 20, no mucho más, y una ensalada exactamente igual. Nosotros aconsejamos el consumo en crudo, porque aunque sabemos que no calentando mucho se mantienen componentes minoritarios, lo ideal es el consumo en crudo porque mantiene todas las componentes minoritarios. Al calentar el aceite
si no se calienta por encima de 120 se pierde más o menos el 30%, pero si lo llevamos a 180 al punto de ebullición para hacer la fritura, se pierden en la primera fritura un 70% de componentes minoritarios. Entonces, nuestro consejo es tomar en crudo tostada y ensalada 40-50 centímetros de aceite al día y luego cocinar con aceite de oliva. Y cuanto más polifenoles tenga el aceite para cocinar, mejor, porque aunque se pierdan, sigue manteniendo las propiedades. Pero sobre todo el consumo. Nosotros lo que hemos basado, todos los estudios, no nos hemos metido en la grasa para cocinar. Hemos garantizado que en crudo se consumiera eso. No se tiene que tomar más de eso. Lo que se hace en la dieta no es añadir aceite de oliva, es sustituir otras grasas por aceite de oliva, porque el enemigo público de la obesidad es muy importante y no hay que tomar más, ¿eh? No se trata de beberse el aceite de oliva, ¿eh? Ni mucho menos. Es que además no hace más falta, es la cantidad suficiente. Si está bien conservado, ¿no? Si el aceite está como se conserva en las grandes cisternas de acero inoxidable, de la almazara, el aceite se mantiene. Hombre, nosotros sí aconsejamos el aceite que se consuma a ser posible en el año. Pero si se conserva bien, no tiene por qué perder. Aquí está mi querido maestro. Virgen extra no tiene defecto, el defecto es cero, y el virgen sigue siendo un zumo natural de fruta, pero con un defecto leve, hasta 3,5 sobre 10 en valoración. Es decir, eso y en unos físico-químicos que no entramos de acidez, peróxidos, pero sobre todo que sensorialmente uno es absolutamente intachable y el otro tiene un pequeño defecto. Pero desde el punto de vista saludable los dos son un zumo de fruta natural que no se ha refinado y que por tanto tiene todos sus componentes. Pero desde el punto de vista de salud, sí, realmente no hay diferencia, porque el aceite de oliva virgen sigue teniendo todos los componentes beneficiosos que tiene el aceite. La verdad que aquí tenemos al gran experto que es José María Penco, pero nosotros ya tenemos evidencia que la composición de los aceites es muy similar. De todas formas hay una cosa peculiar. El aceite de montaña, los aceites tradicionales, del olivar tradicional, que habrá que hacer los estudios alguna vez, probablemente tengan características desde el punto de vista saludable y la composición probablemente mejores que el intensivo. Sí es cierto que hasta ahora mismo la composición y los aceites que se están sacando de los intensivos y superintensivos en polifenoles y en todos estos componentes minoritarios parece que van bastante razonables. Yo soy un enamorado del olivar tradicional. Cada vez que veo los superintensivos me pongo nervioso, pero la composición actual parece que sí, ¿no? Que José María. Como tú bien dices, mientras más estrés tenga el olivo, al final esos elementos minoritarios están relacionados con el estrés, porque los produce para protegerse. Entonces un olivo de secano, de sierra, tiene mayor porcentaje de fracción insaponificable, y sí que con el Instituto de Grasa hicimos un estudio precisamente en la Sierra de Cádiz. La misma variedad puesta aquí y puesta en la campiña de Sevilla, la de la campiña de Sevilla tiene suficientes polifenoles, como dice Fernando, es decir, supera los 250, 300, pero la de Sierra tiene más. Porque el olivo está más estresado y los elementos minoritarios los genera frente al estrés por temperatura, contraste de temperatura, por falta de agua, por suelo más pobre. Entonces los olivares más marginales tienen más porcentaje en elementos menores.
Vamos a ver, el ejercicio es el complemento de la dieta. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? Dieta y ejercicio. ¿Cuál es el tratamiento del colesterol? Dieta y ejercicio. Las medicinas son el fracaso de la dieta y el ejercicio. Pero eso es el ejercicio físico siempre. Mirar, un campesino en Andalucía a principios del siglo XX hacía un ejercicio equivalente a andar 20 kilómetros al día. ¿Entendido? Y nosotros ahora mismo, bueno, hemos eliminado el ejercicio, el darle con el dedo al mando a distancia es de las cosas más duras que hacemos todos los días. Pero hay una segunda parte de la pregunta, que son las dietas milagros y las costumbres actuales. Nosotros estamos sencillamente horrorizados. Ahora le vamos a quitar el gluten a todo el mundo y la lactosa, y hay que tomar quinoa, y hay que tomar... Todas esas cosas son auténticas barbaridades, porque no hay ninguna evidencia científica que eso tenga beneficio. Sí hay evidencia científica de que tiene perjuicios. Bueno, lo del veganismo, el vegetarianismo estricto, lo siento si hay algún vegano en la sala, pero es muy peligroso porque los veganos o toman suplementos vitamínicos, todas las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, la vitamina B, el hierro. O sea, las costumbres actuales están siendo desastrosas y, por cierto, carísimas, porque todas las dietas jóvenes, la quinoa, los alimentos súper elaborados y súper que ahora mismo se están llevando, no tienen ninguna evidencia de ser beneficiosos, a veces perjudiciales y, sobre todo, carísimos, con lo fácil que es tomarse una tostada y una ensalada al día, que esa es la dieta mediterránea, una tostada y una ensalada al día, así de sencillo. No, bueno, eso va en el etiquetado del aceite. El aceite de oliva o aceite de oliva puro es aceite refinado. Si pone virgen extra y está bien controlado y comprado en sitios adecuados, debe ser virgen extra. Hombre, hay un problema. Los componentes minoritarios se pierden con la luz y con el oxígeno. Entonces, el aceite de oliva sí es importante guardarlo en condiciones. Se debe guardar en oscuridad y si se abre la botella, pues no tardar 2 o 3 semanas en consumirla, sino consumirla pronto para que no se pierdan las propiedades. Pero si uno compra, supongo eso sabe mucho José María y Luis mucho más que yo, pero comprado en sitios como Dios manda, si pone aceite de oliva virgen, es aceite de oliva virgen. Debe serlo.